Hola amigos, soy el Padre Santiago Martín, ya me conocen, llevo muchos años disfrutando de estar con ustedes en esta cadena EWTN y una vez más tengo la oportunidad, la gran suerte de poder asomarme a su casa para hablarles de Dios. Es lo más importante. Sin embargo, en esta ocasión algo va a ser un poquito distinto, no mucho, pero sí un poco diferente, porque siempre les he hablado de espiritualidad, de muchos aspectos, el credo, la familia, la Santísima Virgen, y esta vez voy a hablar de espiritualidad, pero a través de un documento, la Amoris Laetitia, la exhortación apostólica que no hace mucho publicó el Papa Francisco, concretamente el 19 de marzo de 2016. Hay que reconocer que es el texto más debatido y que desde luego ha tenido un debate previo intensísimo. Muchos dicen que no se había visto una cosa igual, sobre todo la atención de los medios de comunicación desde el Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta además de que en aquella época, en los años 60, los medios de comunicación no estaban tan desarrollados como ahora. Por ejemplo, no existía Internet. Así que esta vez voy a hablar de espiritualidad, pero voy a ceñirme a un documento, repito, a un documento que está siendo intensamente debatido y que es realmente muy importante. Esto va a ser una novedad, eso me va a obligar a leer, porque claro, hay muchas citas, no solamente del documento, sino opiniones de unos y de otros, y lo mejor cuando uno lee una cita es tenerla ahí presente, porque de lo contrario uno puede decir cosas que no son exactamente las que ha dicho o bien el Papa en su documento o bien el autor al cual citaré. Aparte de que el tema es distinto y de que voy a leer, bueno, yo creo que tienen ustedes también que perdonarme el hecho de que a lo mejor no soy capaz de mantenerme como otras veces y que alguno puede estar diciendo, bueno, el Padre Santiago parece que está más atascado. Bueno, miren, tengan en cuenta que esto de tener que leer para mí es una auténtica novedad. Vamos a comenzar ya. Y lo primero que quiero hacer es presentar qué es una exhortación apostólica. ¿Qué es una exhortación apostólica? ¿Qué tipo de documento es? Se trata de un documento que reclama absoluta fe como si fuera un dogma. Está implicada la infalibilidad pontificia. ¿Qué grado de adhesión tenemos que dar a una exhortación apostólica? Creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de entrar ya a ver qué es lo que dice la Amoris Laetitia. Las exhortaciones apostólicas en general, hay que partir de ahí, son documentos oficiales del Papa, que no se refieren a cuestiones doctrinales, sino a cuestiones pastorales. Creo que esta es la primera característica que tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando de un documento dirigido a sentar cátedra en tema de doctrina, sino a ver cómo hay que comportarse sin tocar la doctrina. La doctrina no se modifica desde luego en una exhortación apostólica. Pero sí se puede modificar el tipo de pastoral que se desprende de esa doctrina. ¿Qué tipo de modificación? ¿Una modificación pasar de la noche al día? ¿Antes se hacía así y ahora hay que hacer lo contrario? Eso es lo que vamos a ir viendo, lógicamente, no solamente en este programa de hoy, sino en los 13 programas que vamos a dedicar, nada menos que 13 programas a la Amoris Laetitia. Es decir, a través de una exhortación apostólica, el pontífice exhorta, de ahí el nombre, anima, insta a los fieles a que se comporten de una determinada manera sobre un asunto concreto. El rango de importancia de este tipo de magisterio pontificio es el tercero, es decir, también en los documentos de los papas hay categorías. La primera, la más importante, y por lo tanto la que requiere una mayor adhesión, es la encíclica. En segundo lugar, es la Constitución Apostólica. En tercer lugar, va a venir la exhortación apostólica. Después vienen las cartas apostólicas y por último los breves apostólicos. Hay que dejar claro una cosa: ninguna de estas cosas, ni encíclica, ni constitución apostólica, ni exhortación apostólica, ni
Ninguna de estas cosas reclaman una fidelidad absoluta, como en cambio sí la reclama un dogma de fe. Es decir, por encima de todas estas cosas está el dogma de fe. Pero el dogma de fe es algo que el Papa proclama de una forma muy solemne, muy explícita. El Papa habla ex cátedra, así es como se dice, y generalmente habiendo consultado antes a los obispos de todo el mundo, aunque no es obligatorio, y además lo proclama, dice, esto es dogma de fe, zanjando una discusión que se ha tenido en la Iglesia sobre ese tema durante el tiempo que sea, a veces siglos, como pasó, por ejemplo, con el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Cuando se proclama un dogma, cuando se dice esto es dogma de fe, tenemos que creerlo y se han acabado las discusiones. Es decir, desde el momento en que el Papa dice esto es dogma de fe, ese tema ya queda fuera de la discusión. Ahora tenemos que acatarlo. Y todo lo que no es dogma de fe, es decir, lo que viene contenido en una encíclica, primer rango, lo que viene contenido en una constitución apostólica, lo que viene contenido en la exhortación, en la carta, todo eso, ¿qué hay que hacer con ello? Hay que simplemente escucharlo, no darle mayor importancia, o hay que tomárselo también en serio, aunque no tenga la categoría de dogma de fe y por lo tanto, aunque no tengamos que darle el mismo tipo de adhesión que al dogma de fe. Repito, es a los dogmas de fe a los que afecta la infalibilidad pontificia. Es decir, lo que en ellos se proclama y solo a eso debemos dar asentimiento total y pleno, con la certeza absoluta de que eso es verdadero. Solo en los dogmas de fe la certeza tiene que ser absoluta. Ahora bien, el hecho de que una enseñanza del Papa no vaya avalada por la categoría de dogma no significa que pueda ser rechazada. Tanto más alto sea el documento, la encíclica, la constitución, la exhortación, la carta, tanto más alto sea el documento con que haya sido publicada esa enseñanza, más adhesión exigirá al católico. Cuando un papa publica un mensaje que él quiere dar a los católicos, ya está el propio Papa diciendo la importancia del mensaje al decir que lo publica como encíclica o como constitución o como exhortación o como carta. Él mismo está estableciendo un rango. Esto es una cosa sabida, quizá no por el común de los fieles, pero sí desde luego sabida en la Iglesia por los teólogos, por los obispos, por supuesto por el Vaticano. Por lo tanto, una encíclica exige más adhesión que una constitución apostólica, y ambas más que una exhortación, y estas tres más que una carta apostólica, y todas ellas más que una bula. El que una exija más adhesión que otra, esto es también muy importante, no significa que la que pide menos pueda ser despreciada o no tenida en cuenta. Todas ellas expresan magisterio pontificio, pero lo expresan con un distinto rango, es decir, se prestan de una manera diferente a la discusión. Sigue abierta, de alguna manera, la discusión dentro de la Iglesia. El Papa no ha zanjado absolutamente el problema como lo hubiera zanjado si hubiera proclamado un dogma de fe. El Papa Pío XII se refirió a esto en la encíclica Humani Generis. Voy a leer una cita textual de esa encíclica de Pío XII. No puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Son enseñanzas del magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas palabras. Son las palabras de Jesús que cita el Papa Pío XII. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta ese momento disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Hay que fijarse que en la Humani Generis el Papa Pío XII cita explícitamente solo a las dos primeras categorías
de los documentos pontificios. Encíclica y Constitución Apostólica. No cita la exhortación apostólica y dice, vuelvo a leer esta última frase, dice: los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada. Es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. En lo que aparece en la encíclica y en lo que aparece en la Constitución, Pío XII no dice que esto, es decir, que se acabe la libre discusión en lo que aparece en los otros documentos de menor grado, empezando por la exhortación apostólica. Hay que notar, por lo tanto, que el Santo Padre hablaba ya entonces de los dos grados más altos de pronunciamiento oficial del pontífice, además de la declaración dogmática, la encíclica y la Constitución apostólica. Para él, lo que en estos dos grados se contenía debía de ser asumido casi como si fuera un dogma de fe, no igual. Seguía abierta la discusión, pero no era una discusión abierta del mismo modo, y debía, por tanto, de dejar de ser discutido de esa forma entre los teólogos que tenían que aceptar la enseñanza papal como definitiva en esa materia. Por lo tanto, podemos decir, primera conclusión, que una enseñanza es de fe cuando se encuentra en los tres primeros niveles de magisterio: la proclamación solemne de un dogma, la encíclica o la Constitución apostólica, y cuando, aunque esa enseñanza haya aparecido en otro nivel, el Papa esté expresamente ejerciendo un juicio definitivo en materia de fe o de moral sobre un tema que estaba siendo debatido. Esta afirmación que reclama la fe tiene que ser, para reclamar la fe, expresamente declarada por el Papa. Es decir, el Papa podría, en un documento de menor grado, reclamar la fe, pero tiene que decirlo expresamente. Si el Papa no dice expresamente esto tiene que ser creído y es un documento de menor grado, exhortación, carta, entonces eso sigue siendo un documento que expresa una opinión que tiene que ser muy respetada y muy atendida, porque es una opinión magisterial, pero que puede seguir siendo discutida. Entender esto es fundamental para poder acercarnos al Amoris Laetitia tal y como tenemos que acercarnos a ella. No es un dogma de fe. No expresa una sentencia definitiva sobre un asunto de fe, porque así no, el Papa lo tendría que haber dicho así. Aparte de que las exhortaciones, como he dicho antes al principio, las exhortaciones tienen un carácter pastoral y no un carácter dogmático. ¿Qué grado de aceptación hay que tener con el resto de las enseñanzas de los papas o de los obispos en comunión con ellos? Lo dice el Código de Derecho Canónico en el canon número 752. Se ha de prestar, dice ese canon, un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarlo con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Por lo tanto, una enseñanza expuesta en una exhortación apostólica, pues de eso es de lo que estamos hablando al comentar la Amoris Laetitia, debe ser aceptada por los fieles, en primer lugar, pero no con el mismo grado de aceptación, es decir, se puede mantener la discusión que si hubiese sido proclamada con el rango de dogma de fe o si hubiese sido expuesta en una encíclica o en una Constitución apostólica. Además, para que sea considerada como una enseñanza de fe, tiene que haber sido declarada explícitamente como tal por el Papa y tiene que constar por parte del pontífice el deseo de que se termine el debate previo que sobre ese tema se había producido y que le ha llevado a él a pronunciarse para zanjar la cuestión. Cuando esto no es así, la enseñanza del Papa entra dentro de lo que se llama el magisterio ordinario, que es muy importante, pero que no tiene la extraordinaria importancia que tiene, por ejemplo, un dogma de fe, o si el Papa hubiera dicho esto es de fe, aunque no sea un dogma, y tiene que acabarse la discusión sobre ello. Debe ser aceptado por los fieles, pero el debate puede continuar. Otra cuestión que se plantea es la capacidad que tiene un papa, cualquier papa,
para decidir qué es de fe o qué debe de ser practicado como ético o rechazado como pecaminoso. El Papa no tiene que someterse a nada ni a nadie. Esta es una pregunta que, quizá ligado a la discusión sobre los dos sínodos que han precedido al Amoris Laetitia y la propia exhortación apostólica, muchos se han hecho. El Papa está por encima de todo, cualquier Papa, esto realmente ya lo dijo y lo zanjó Benedicto XVI. No hay nada ni nadie por encima del Papa. El Código de Derecho Canónico, en su artículo número 331, dice que el Papa tiene la potestad suprema de la Iglesia, pero esta potestad no es, lógicamente, una potestad caprichosa. No se quiere decir que sea, por lo tanto, un poder absoluto. El Papa no puede decir mañana, ningún Papa, no estoy hablando del Papa Francisco, que jamás se le pasaría ni por la cabeza. Quiere a la Virgen enormemente y admiro, una de las cosas que más admiro de él es su amor a la Santísima Virgen. La otra cosa que admiro es su amor a los pobres. El Papa no podría, ni este ni ninguno, decir mañana, la Virgen María no es virgen. No podría decir mañana, no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía. No podría, porque el Papa no es un monarca absoluto, no es el dueño del mensaje. El romano pontífice está subordinado a la palabra de Dios, a la fe católica, y es garante de la obediencia de la Iglesia a ellas. Es, en ese sentido, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. El ejercicio de su autoridad debe responder a la fidelidad a la doctrina recibida por la Iglesia, que es el depósito de la fe. Esta potestad es suprema, porque contiene una ausencia de subordinación respecto de cualquier otra instancia eclesiástica o civil, pero no porque sea de una independencia absoluta. Por eso el Papa no puede cambiar el depósito de la fe. Un ejemplo de esto lo dio San Juan Pablo II en 1994 al confirmar solemnemente que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio. No dijo que no permitiría la ordenación de las mujeres, sino que no tenía poder para hacerlo. Se refirió a la tradición unánime de la Iglesia, que siempre ha considerado esa doctrina como recibida de Cristo y por tanto irreformable. El propio Concilio Vaticano II se refirió a esto al afirmar que el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles. Si esto es así, si un Papa tiene como primera misión transmitir fiel e íntegramente el depósito de la fe revelado, ¿podría un pontífice enseñar algo distinto de lo que han enseñado sus predecesores en materias que no hayan sido explícitamente declaradas dogma de fe? O al menos en materias que no hayan sido incluidas en una encíclica o constitución apostólica y no hayan sido expuestas de forma explícita para zanjar cuestiones discutidas, como se ha dicho que es necesario para asumir algo como definitivo. O dicho de otra forma, ¿puede contradecir un papa al papa anterior? ¿Puede enseñar una doctrina opuesta a la doctrina que han enseñado sus predecesores hasta ese momento? El cardenal Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia y probablemente el mejor experto en teología moral que hay en este momento en la Iglesia, se refería hace unas semanas a este tema, hablando precisamente del Amoris Laetitia y del revuelo que han armado algunos de los puntos incluidos en esta, especialmente en lo concerniente a la comunión de los divorciados vueltos a casar. El capítulo 8, decía el cardenal Caffarra, objetivamente no es claro, son palabras suyas. ¿Cómo se explicaría entonces el conflicto de interpretaciones que ha estallado entre los obispos? Cuando esto ocurre, es necesario verificar si hay otros textos del magisterio que sean más claros, teniendo presente, en principio, en materia de doctrina de la fe y moral, el magisterio no puede contradecirse. No se debe confundir contradicción y desarrollo. Si digo S es P y luego digo P es S, no significa
que he profundizado lo primero. Lo que he hecho ha sido contradecirlo. Quien vive en un estado de vida que objetivamente contradice el sacramento de la Eucaristía, no puede acceder a ella. Repito, son palabras del cardenal Alcafarra. Como enseña el magisterio precedente, pueden acceder en cambio quienes, no pudiendo satisfacer la obligación de la separación, por ejemplo, a causa de la educación de los hijos nacidos de la nueva relación, viven en continencia. El Papa toca este punto en una nota, la número 351. Ahora bien, si el Papa hubiera querido cambiar el magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber, y el deber grave, de decirlo clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota y además de una interpretación incierta. Sigue diciendo el cardenal Alcafarra, estoy aplicando un principio interpretativo que siempre se ha admitido en teología. El magisterio incierto se interpreta en continuidad con el magisterio precedente. Creo que esta es una importante clave de interpretación de la Amoris Laetitia. Eso significa, por lo tanto, que si todo documento pontificio debe leerse y aplicarse con una hermenéutica de continuidad y no de ruptura con los documentos anteriores, como pedía Benedicto XVI que hiciéramos al leer, al aplicar el Concilio Vaticano II, el mismo criterio interpretativo, el criterio de la continuidad con las enseñanzas anteriores de la Iglesia, es el que hay que emplear en la Amoris Laetitia. De lo contrario, decía el cardenal Alcafarra, de lo contrario, lo que tenía que haber hecho el Papa es haber dicho explícitamente que se rompía con esa continuidad, cosa que la Amoris Laetitia en ningún momento dice, al contrario. Otro cardenal, quizá el mejor experto en derecho canónico que hay hoy en la Iglesia, el cardenal Burke, patrono de la Orden de Malta, ha intervenido también sobre el tema para clarificar las cosas. Para él, el Papa Francisco ha clarificado desde el inicio que la exhortación apostólica posinodal no es un acto de magisterio. Es una opinión, por supuesto, del cardenal Burke. Hace referencia a estas palabras el cardenal del punto 3 de esa exhortación. Recordando que el tiempo es superior al espacio, esto es de la Amoris Laetitia, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diversas maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. El purpurado continúa desarrollando su argumento, palabras de nuevo del cardenal Burke. La tipología misma del documento confirma esto mismo. Está escrito como una reflexión del Santo Padre sobre el trabajo de las últimas 2 sesiones del Sínodo de los Obispos. Por ejemplo, en el capítulo 8, que a algunos les gusta interpretar como objeto de una nueva disciplina, con implicaciones obvias para la doctrina de la Iglesia. El Papa Francisco, citando la exhortación apostólica posinodal Evangelium Gaudium, afirma: comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no da lugar a confusión alguna, pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. En otras palabras, dice el cardenal Burke, citando esta frase de la Amoris Laetitia, el Santo Padre está proponiendo aquello que él personalmente piensa que es la voluntad de Cristo para su Iglesia, pero no intenta imponer su punto de vista ni condenar a aquellos que insisten sobre aquella que él llama una pastoral más rígida. Por lo tanto, para concluir este primer programa, tenemos que dar absoluta obediencia a los dogmas de fe. Tenemos que considerar como casi dogmas de fe lo que aparece en las encíclicas y en las constituciones apostólicas. Y tenemos que también darle ese grado de adhesión, que no es el del dogma, pero casi cuando el pontífice, el que sea, dice que con eso quiere zanjar una discusión y que con eso está haciendo una intervención explícitamente doctrinal. En todo lo demás, el propio Papa lo reconoce en la Amoris Laetitia, la discusión sigue abierta. Creo que este es el criterio con el cual tenemos que acercarnos a esta exhortación apostólica, que siempre tiene que ser un criterio de continuidad con el magisterio precedente. Vamos a seguir hablando de ello durante unas cuantas semanas. Entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere.